Bien, buenos días. Vamos a empezar a trabajar hoy con las capacidades motoras. Cuando presenté la carrera y cuando vimos el apunte de la teoría del entrenamiento, dijimos que las capacidades motoras eran el contenido de nuestros planes de entrenamiento. Pensar en las capacidades motoras es pensar en el organismo del alumno. Cada capacidad motora representa una parte del organismo del alumno. Vamos a empezar a estudiarla de una. Ustedes saben que este cuatrimestre nosotros trabajamos sobre la capacidad motora fuerza. Pero primero, antes de empezar a trabajar individualmente con cada una y aprender a planificarlas, a evaluarlas, vamos a ver qué es una capacidad motora. Es un concepto muy complejo el de capacidad motora. Voy a cambiar de pizarrón. Porque las capacidades motoras tienen que ver con las capacidades de rendimiento humano. De hecho, voy a empezar explicando la definición que tienen, obviamente, en el apunte. La definición dice que las capacidades motoras son las condiciones motoras de tipo endógeno que permiten la formación de habilidades motoras. Esa es la definición técnica de una capacidad motora. Vamos a explicar qué es cada cosa. Intenté didácticamente en mi pizarrón de combinar colores en relación a lo que quieren explicar. Primero tenemos que saber, y de hecho lo suelo preguntar de esta manera en los trabajos prácticos, ¿de dónde sale la palabra condición de la definición de capacidades motoras? ¿Por qué esta pregunta y con este tenor? Porque para poder identificar la palabra condición, lo primero que tenemos que analizar, y de hecho así empieza su apunte, es hablando de las condiciones o de las capacidades que tenemos todos de rendimiento. Y empieza relacionando el apunte, la capacidad de rendimiento, con la capacidad de rendimiento deportivo, con las humanas. O sea, la capacidad de rendimiento deportivo, dice el apunte, es parte de las capacidades de rendimiento humano. O sea que todos nosotros tenemos cierta capacidad de rendimiento por el solo hecho de ser humanos. Dentro de esas capacidades está la deportiva. Ahora bien, dice que esas capacidades con las que todos nacemos, dice el apunte, tienen diferentes influencias. El apunte técnicamente dice que se refieren a distintas áreas de funciones y experimentan influencias de naturaleza diversa, dice el apunte. Fundamentalmente, todas esas influencias están identificadas con dos tipos de componentes. Uno es el componente endógeno, que es lo que tenemos, lo que viene con nosotros, nuestro interior. Ese es un componente endógeno, por el solo hecho de nacer. Si lo queremos referir al área eminentemente teórica, sería que el componente endógeno es las características que heredamos. Todo, hueso, ligamento, tendón, potencialidad, todo, cada órgano en nuestro cuerpo, el corazón, el pulmón. Todo eso es un componente de tipo endógeno. El funcionamiento orgánico es un componente endógeno, al igual que nuestras estructuras. Ahora bien, no solo el componente endógeno es lo que influencia la capacidad de rendimiento, también lo es el exógeno, o sea, lo que tomamos desde el exterior. Parece que estos dos componentes son los que determinan la capacidad de rendimiento humana, todas ellas, incluidas las deportivas. Y ahora va a aparecer la palabra condición de la definición. El apunte dice que los componentes de tipo exógeno, o sea, todo lo que de afuera ingresa en el organismo, piensen que es desde el alimento hasta el movimiento, todo lo que ingresa, todo lo que entra por los sentidos, es un componente exógeno. El componente exógeno, que ingresa del interior, todos ellos se articulan en el interior, o sea, se articulan con nuestro interior y forman las condiciones. O sea, ¿de dónde sale la palabra condición de capacidades? De la articulación de los componentes exógenos en el interior. La teoría dice que esas condiciones nuevas creadas son de dos tipos. Materiales, que se relacionan con la estructura, en nuestra teoría sería con la anatomía, y relacionales, con la función, con nuestra fisiología. A ver si podemos decirlo, saliendo de este lenguaje tan específico, si lo podemos decir con un ejemplo práctico. Todos nosotros nacemos con fuerza. Tenemos ese componente de tipo endógeno. Es una función creada por una estructura, que es el aparato locomotor. Todos,
El nivel de fuerza que tenemos varía en cada uno. ¿De qué depende? Del componente exógeno. De cómo la vida de una persona se articuló en ese componente endógeno con el que nació y creó nuevas condiciones, materiales y relacionales, estructurales y funcionales, nuevas condiciones anatómicas y nuevas condiciones fisiológicas. Por ejemplo, si soy un oficinista y tengo componentes endógenos que son muy favorables a la fuerza, pero mi vida es de ser oficinista, el nivel de condición, en este caso, que va a lograr ese componente endógeno es bajo, tanto en estructura como función. Razón, no el componente endógeno, sino el exógeno. Como el oficinista está 10, 8 horas sentado, cuando se articula ese componente exógeno con el interior, no desarrolla el potencial endógeno. Al revés, si una persona nace con muy pocos componentes endógenos que lo llevaran hacia, en este caso, la fuerza, para seguir con el ejemplo, pero en su componente exógeno, si en su trabajo es una persona muy activa y trabaja en una obra de construcción, por ejemplo, en donde todo el tiempo está usando esos componentes endógenos, cuando su trabajo, el de albañil, se articula en las condiciones, o sea, en el componente endógeno, crea condiciones materiales y relacionales mucho más desarrolladas. En mi ejemplo 1, en el oficinista, y volviendo a la fuerza que va a tener es el reflejo de su componente exógeno en su exterior. Lo mismo, mi ejemplo 2, el albañil. Por eso deducimos quién es el que va a tener más fuerza. En este caso, el que más la usa, el albañil. Por eso digo que es complejo decirlo desde esta forma, pero es muy útil usarlo desde el conocimiento. Las capacidades de rendimiento humano, y entre ellas las deportivas, son condiciones motoras porque tienen que ver con el conjunto de funciones que nos permiten movernos, pero no tiene que ver una relación directa entre lo que nazco y soy, sino entre lo que nazco, hago con lo que nazco y lo que soy. Obviamente el entrenamiento deportivo y su proceso es un componente exógeno, que lo que buscamos es articular en el interior del organismo que trae el alumno condición para lograr aumentar, anabolizar su anatomía y su fisiología. Por eso las capacidades motoras son esas condiciones, o sea que si bien nacen con nosotros, están muy influenciadas por el componente exógeno, que son las que crean las condiciones. Por eso son capacidades motoras, son condiciones motoras, siempre hablando de la motricidad, de tipo endógeno, porque no importa que hayamos entrenado, o cuánto hayamos entrenado, lo cierto es que cuando nuestros sistemas de entrenamiento se articulan en el alumno, ya quedan adentro del alumno. Por eso son de tipo endógeno. Que permiten, y aquí viene la segunda parte muy interesante, la formación de habilidades motoras. Durante muchos años, antes de que los científicos pudieran ingresar mucho en nuestra capacidad de rendimiento a través de la biología, a través de la aparatología moderna, del microscopio electrónico, mucho tiempo antes, el entrenamiento deportivo creía que las habilidades motoras nacían con nosotros. O sea que se buscaba deportistas que tuvieran no la tendencia, sino la habilidad desarrollada para un deporte. Por eso en la década del 60, en la década del 70, en el mundo deportivo, había características genéticas que determinaban la habilidad del deportista. Un brasileño, un argentino y un uruguayo eran buenos para el fútbol. Un noruego era bueno para lanzar. Un americano, sobre todo si era negro, era bueno para el básquet. Y así, los alemanes eran buenos para la gimnasia deportiva y para la natación. Cada raza, sin duda, nace con un componente endógeno, como sería el etíope para la carrera, por ejemplo, que le permite lograr una condición superior, pero si es que entrena. O sea, un etíope, por ser etíope, no es campeón de 10K, de 10K, una prueba de 10K. No por nacer etíope ya tengo la capacidad de resistencia desarrollada. No, porque es una condición la resistencia. Aparte de lo que nazco, necesito de lo que hago. El etíope necesita entrenar. Igual que el jugador de básquet americano necesita entrenar, o un jugador de fútbol argentino necesita entrenar, o un brasileño necesita entrenar. La habilidad motora no nace con el atleta, la va desarrollando. Tiene componentes endógenos que le permitan desarrollarla.
y es el componente exógeno el que lo desarrolla. No solamente a nivel deportivo pasa esto. Algo que se van a dar cuenta los más jóvenes de esta clase es que los niños y los adolescentes hoy se mueven muy poco. Parte por los lugares que tienen, parte por la inseguridad de la calle y parte por la tecnología. Escucharán decir a sus tíos, padres y abuelos, según la edad que tengan, que ellos cuando jugaban estaban todo el tiempo en la calle, que andaban en bicicleta, que hacían picaditos de fútbol en la plaza o que subían árboles. Cosa que hoy no ocurre. Todo eso que nombré son componentes exógenos. O sea que cada vez más los entrenadores tenemos problemas para desarrollar las condiciones motoras de tipo endógeno. Y las personas tienen muy pocas habilidades motoras. No es porque hayamos nacido sin ellas, sino porque el bajo nivel de capacidades motoras, aquí está la palabra, miren, no permiten la formación de habilidad. Por eso es que las capacidades motoras, como ahora me voy a la parte inferior de mi pizarrón, aquí, las capacidades motoras son las que nos permiten movernos. Base científica de la adaptación, el movimiento es una característica del ser vivo. Nosotros hemos nacido para movernos. Las capacidades motoras permiten el movimiento. El movimiento se convierte así en un componente endógeno, o sea, nace con nosotros. Por el solo hecho de salir de la panza de nuestra madre, podemos movernos. Es nuestro, es endógeno. Ahora, si ese movimiento endógeno lo aprovecho y enseño, el alumno va a aprender ejercicios y movimientos complejos y logrará una habilidad motora. La enseñanza, sobre todo la enseñanza motora, no siempre depende de profes de educación física o de especialistas en el área. Por eso es que si un chiquito muy de chico va a un potrero, va a salir buen jugador de fútbol. ¿Quién le enseñó? El potrero, la práctica. Lo mismo en el básquet, lo mismo en el vóley, lo mismo en el hockey o en cualquier otro deporte. ¿Bien? Ahora, cuando llega a cierto nivel y necesita un rendimiento más alto, bueno, ahí va a necesitar una enseñanza más técnica. Ahí sí necesitará un técnico, alguien que le enseñe bien la técnica. Lo cierto es que la enseñanza-aprendizaje, ya sea empírica o científica, y la capacidad de aprender, que sí también es endógena, la capacidad de aprender es endógena, determinan una habilidad motora. O sea que si yo sacara esta flecha que está aquí, o sea, si no tengo capacidades motoras, mi nivel de movimiento es bajo, el nivel de aprendizaje es bajo, no importa que me enseñen, y mi habilidad motora será baja. Por eso esta parte de la definición dice que las capacidades motoras permiten la formación de habilidades motoras. Ahora bien, estas capacidades motoras, segunda columna de mi pizarrón, también son conjuntos de predisposiciones o potencialidades motrices fundamentales en el hombre. O sea, son predisposiciones o potencialidades. Las capacidades motoras, como les dije, nacen con nosotros. Y obviamente, si tengo cierta característica endógena, me predisponen. Ahí está el etíope para la carrera, ahí está el noruego para la fuerza, ahí está el brasileño, el argentino, el uruguayo para el fútbol. Son predisposiciones, son potencialidades motrices. O sea que tengo la posibilidad, requiere el componente de tipo exógeno para que exploten, se desarrollen y creen esa habilidad motora. Ahora bien, sin ellas no hay desarrollo de esa habilidad motora aprendida. El solo hecho de nacer me permite aprender movimientos en forma empírica o en forma técnica, y esos movimientos me dan habilidad. Ahora, una vez que la tengo, a esa habilidad, como son disposiciones y potencialidades, solamente aumentando las capacidades motoras, puedo desarrollar la habilidad que ya aprendí. Este concepto, vuelvo a decirlo, y lo voy a recalcar mucho, inclusive en clases subsiguientes, hace determinante para cualquier persona que quiera mejorar su rendimiento del entrenador, pero no de cualquier entrenador, no de los entrenadores que copian sesiones de internet, o alguien que no sabe analizar la biología de su alumno. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las modas en el deporte o en la actividad física nacen de habilidades motoras que requieren ser aprendidas. Basta con ver una clase de moda, no sé, de Zumba, o basta con ver otra, por ejemplo, el CrossFit o el entrenamiento funcional. Requiere del desarrollo de habilidades motoras aprendidas, que muchas veces, y lamentablemente, no son ni siquiera enseñadas. Pero vamos a suponer que las saben.
Después de la repetición número 6 o 7, según la intensidad, un alumno que sabe hacer bien un ejercicio podría hacerlo mal porque le falta desarrollo de capacidades motoras. Un alumno que hace bien una sentadilla con un salto, un banco, por ejemplo, si el nivel de flexibilidad es bajo, pronto se cansa, se fatiga, y el salto es malo, y empieza a saltar con el tronco más que con las piernas. Pasaría lo mismo con alguien que puede hacer bien un ejercicio técnico, por ejemplo, de acondicionamiento muscular, o un baile, una danza, pero no tiene fuerza. Entonces rápidamente se fatiga, se cansa, por falta de una de todas las capacidades motoras condicionales o coordinativas, y eso hace que el desarrollo de la habilidad motora aprendida sea bajo. El apunte dice que las habilidades motoras, que son con las que nosotros nacemos, tienen 3 estadios, con un estadio intermedio para llegar a ser lo que nosotros buscamos. Sin duda que los entrenadores elaboramos procesos de planificación donde el fin de mi alumno es una tarea motora específica. Esa tarea motora determina una habilidad motora especial, ya sea la carrera, el ciclismo, la natación. Esas son habilidades deportivas. Y esas habilidades deportivas tienen patrones motores. O sea, hay una construcción, que es la parte técnica de nuestra tarea de entrenadores, en la cual le enseñamos al alumno. La palabra construir viene de cuando se transforma un movimiento en ejercicio. El movimiento se convierte en ejercicio, porque el ejercicio es un movimiento construido. Cada ejercicio que vamos a ir aprendiendo en las partes teóricas prácticas, sobre todo en la biomecánica, en el área teórica, van a ver que tienen que ver con juegos articulares, o sea, de articulación. La motricidad humana produce el movimiento a partir de articulación. La combinación de esos movimientos técnicamente ejecutados producen ejercicios. Por lo tanto, una habilidad motora especial, a la cual podríamos emparentar con lo que hemos estudiado, con el fin, requiere de un patrón motor, que es una combinación de habilidades motoras básicas. Y la habilidad motora básica en el organismo humano tienen que ver con situaciones de nacimiento. Todos, les va a decir el apunte cuando lleguen a habilidades motoras básicas y su utilidad, subtítulo de apunte. Todos los individuos de una especie, dice el apunte, salvo situaciones anómalas, o sea, salvo situaciones perturbadoras, accidentes o demás, desarrollan en diferentes grados ciertas habilidades, pero todos, que han permitido que la especie de ese individuo se desarrolle. A esas habilidades son las que llamamos básicas. Por eso son comunes a todos los seres humanos. Por eso esas habilidades están vinculadas también con nuestra evolución. Esas habilidades, les va a decir el apunte, son comunes a todos los individuos. Han permitido la supervivencia del ser humano. Y lo más importante para nosotros, esto lo trabaja un autor, que es Singer, que dice que son fundamento de posteriores aprendizajes, patrón motor, motrices, deportivos o no. Porque muchas veces nosotros cerramos el aprendizaje motor al deporte, pero no, hoy hay mucho desarrollo del fitness con ejercicios bien específicos, y ellas también son habilidades motrices que requieren de un aprendizaje y un desarrollo. Estos conceptos así, todos puestos, que lo van a tener que leer muchas veces y escuchar muchas veces, son importantes cuando ustedes empiezan a entrenar a alguien y ese alguien contrata a un entrenador, porque su problema es justamente la motricidad, o sea, querer hacer algo que no puede hacer bien, correr, pruebas complejas, deportes complejos, o sea, les va a decir que no lo puede hacer bien, que juega el tenis y que no mejora el golpe, que juega el básquet y que es torpe, o que le gusta el fútbol pero que llega un momento en el que no mejora más. Lo que están aprendiendo ahora, lo que tiene que ver con la capacidad motora y la capacidad de rendimiento, es el fundamento básico. Yo no puedo lograr, por ejemplo, si mi alumno no tiene una habilidad motora básica relacionada con la locomoción, por ejemplo, caminar, o saltar, o algo tan simple como galopar. Hay personas que si ustedes les dan un ritmo, van a escuchar un ritmo, de galopa o de galope, y no lo puede hacer, no lo puede seguir. Hay personas que si ustedes, hay un ejercicio que se llama slalom, que es llevar el cuerpo de un lugar a otro, pero con cierto ritmo, cualquier ritmo.
vendría a ser un deslizamiento, hay personas que no lo pueden hacer. Esas habilidades son de locomoción. Ustedes me dicen, bueno, profe, pero es difícil. Claro, pero es una habilidad motora básica. Al no tener esa habilidad motora básica, me voy a ir a la más fácil de todas, que es, por ejemplo, andar, caminar. Esa persona no puede hacer una técnica, aquí está patrón motor, de caminata, y mucho menos usarla para como medio y método del entrenamiento. Sin embargo, muchas personas salen a caminar al parque o a la plaza. Claro, porque es algo que sí o sí van a hacer. Aquí está. ¿Por qué? Porque nacen con ese movimiento de caminar. Lo que pasa es que al caminar una hora y caminar mal, después tienen problemas en el tobillo, en la rodilla, porque para caminar una hora, volumen, ya necesitan que esa habilidad motora básica, la de locomoción, la de andar, se convierta en un patrón motor. Para eso está la técnica de caminata. Aunque les parezca mentira, una habilidad de locomoción básica también es correr. Ahora, para correr el colectivo, para correr cuando estoy apurado durante 40 metros, 50 metros, y con una intensidad media-baja. Cuando yo digo voy a correr una prueba de 10 kilómetros en mi mejor intensidad, esa habilidad motora básica requiere de que alguien le ponga un patrón común, o sea, que me enseñe técnica de carrera, para yo convertirlo en una habilidad motora especial o habilidad deportiva. ¿Saben cuál es el defecto más grande que tiene la masificación del ejercicio? Que todos creen que como pueden hacer algo, ya lo hacen bien. O sea, evitan pasar por el patrón motor. Porque el nivel de motricidad básica, que viene con el componente endógeno, pero depende de su componente exógeno. ¿Eh? Aquí es el nivel de habilidad que tiene. Ese oficinista que dije antes, que tiene una cierta potencialidad hacia la fuerza, fíjense aquí arriba en mi pizarrón, cierta predisposición, cierta potencialidad motriz, conjunto de funciones que le permiten tener fuerza, hueso grande, aparato locomotor amplio, buen nivel de palancas, masa muscular sólida, tejidos conectivos sólidos. ¿De dónde salió eso? ¿De papá y mamá? ¿O de un abuelo o una abuela? Herencia, genética. Ese es su componente endógeno. Pero a él se le ocurrió a los 17 años meterse a trabajar en una oficina. Y hoy tiene 28, tiene panza, y cuando quiere ir a correr se da cuenta que es torpe, porque tiene un cuerpo grande. Pero cuando va al gimnasio se siente cómodo. ¿Por qué? Por la predisposición y la potencialidad orgánica. Ese es el componente endógeno hablando. Claro, yo le doy ejercicios, por ejemplo, le doy peso muerto, y cuando se levanta, en vez de levantarse con la espalda superior o media, se levanta con la espalda inferior. Entonces termina con lumbago, con dolores en la zona lumbar. Hace mal el ejercicio, porque no tiene habilidades motoras básicas, porque es oficinista, porque está 8 horas sentado. Pocos entrenadores saben que la habilidad motora especial, que serían los ejercicios que usamos en un plan de fuerza, por ejemplo, no son habilidades motoras básicas, por más que uno los vea fácil. Ni siquiera son patrones motores, son habilidades motoras deportivas, por lo tanto, especiales, que requieren de una habilidad motora básica. El oficinista seguro que no solo las de locomoción, que es la que estoy explicando ahora, sino ni qué decir las relacionadas con el control corporal. Por ejemplo, balancearse, girar, retroceder, colgarse. Todas esas se suponen son habilidades motoras de base. Las tenemos todos por el solo hecho de haber nacido de esta condición humana. Esas personas, uno le da una medicine ball, ese oficinista, que nació con todo esto, obviamente, para que la tire y la agarre, y no la puede agarrar. Y decimos, no, entonces debe ser que le tengo que dar una medicine ball más liviana. Entonces, en vez de 3 kilos, le doy de 2 kilos. También se le cae. Le doy una de 1 kilo, también se le cae. Fíjense que están hablando con un señor que mide capaz 1,80 m, que tiene brazos largos, y es una cosa gigante, que ustedes con una medicine ball de 2 kilos la tira para arriba y se le cae. Hay un problema. No se le cae porque le falta fuerza, como la mayoría cree. Por eso le dan kilos cada vez más pequeños. No, no, no. Es porque no sabe manipular objetos, que es también una habilidad motora de base. Ahora, ¿por qué? Y porque eso significa lanzar, recibir, batear, atrapar. Entonces, saltar, todas las habilidades motoras que una persona, cuando me lo entrevisto para entrenarlo y me dice que hace mucho que no hace nada, todo lo que ustedes hagan motrizmente tiene un tiempo de utilidad en su memoria motora. Si ustedes fueron rugbyers hasta los 18, 19 o 20 y hoy tienen 40, su sistema nervioso, no el músculo, como todos creen, sino el sistema nervioso,
La coordinación fina se la olvidó. Pero es muy simple, porque la memoria motora es resto mnémico, es fisiología, es bioquímica, y se pierde, porque la energía se transforma. La energía se guarda de muy poquita cantidad, todo lo demás se transforma, la están usando todo el tiempo. Entonces, enseñanza de base. Así pasamos de este pizarrón al otro y empezamos con las capacidades motoras fuertes. Las capacidades motoras son condiciones motoras de tipo endógeno que permiten la formación de habilidades motoras. Significa, repaso del pizarrón, que las capacidades motoras, como toda capacidad de rendimiento, están influidos por dos componentes. El que nazco, el endógeno, que está en mi interior, y lo que hago con lo que nazco, el componente exógeno, lo que ingresa a mí. Todo lo que ingresa se articula en mi interior y forma condiciones. Cuando se trata de motricidad, esas condiciones materiales se convierten en anatomía, en estructura. Cuando se trata de motricidad, las relacionales se convierten en función orgánica. O sea que nosotros tenemos las capacidades motoras que desarrollamos gracias al potencial genético, pero con componente exógeno. Uno necesita del otro. Sin componente exógeno no hay condición. La condición no nace con nosotros, nace el componente. Se crean las condiciones. Yo puedo desarrollar mis capacidades, pero no nazco con las capacidades desarrolladas. A la vez, esas capacidades motoras permiten la formación de habilidad, la permiten. Esas capacidades motoras solo me dan el componente endógeno del movimiento. A través del proceso de enseñanza-aprendizaje, empíricos o técnicos, se crea una habilidad motora. Las dos crean habilidad motora, el empírico y el técnico. Solo que las habilidades motoras se desarrollan hasta un punto con el empírico, no más. Después hay que entrenar técnicamente. Ya voy a necesitar a alguien que técnicamente me enseñe. Si yo sé nadar, porque tengo una pileta en el fondo de mi casa y de chiquito aprendí a nadar, perfecto, aprendí a nadar. Sé nadar, es una habilidad motora especial, nadar. Ahora bien, ¿quién me enseñó? Nadie. De mirar, de ahogarme varias veces, de tragar mucha agua, de mirar en la tele, algún tutorial, aprendí a nadar. Y nadó, perfecto. Ahora, tengo ciertas potencialidades para nadar. Y se da cuenta un profesor de un club al que iba a nadar. Y me dice, vamos a competir. Y compito con un compañero que tiene muchas menos potencialidades que yo, pero a él le enseñó a nadar un profe. Cuando ese profe a mí me mejora la técnica, entonces yo mejoro mucho más. Y a medida que voy subiendo en las competencias, voy necesitando cada vez a alguien técnicamente más formado o más preparado. Alguien que sepa mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esa misma persona, u otro, me va a tener que entrenar mis capacidades motoras. ¿Para qué? Para poder desarrollar esa habilidad motora aprendida. Pero no olviden, nadie puede tener habilidades motoras especiales si lo que tiene bajo son sus habilidades motoras de base. Si sus acciones relacionadas con la locomoción, con el control corporal o con la manipulación de objetos es baja, entonces no importa el componente exógeno. Si no hay un patrón motor, o sea, una enseñanza, hay una recuperación de la habilidad motora, no se pueden formar habilidades motoras especiales. Por eso es que los entrenadores desarrollamos capacidades motoras en el alumno. Y todas de manera pareja. Todas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos fines. Y los fines son tareas motoras específicas. Son habilidades motoras especiales. Los periodos de preparación general, cuando mi alumno va a ser multilateral, es cuando trabajamos sobre sus habilidades motoras básicas. Cuando empezamos a especificarlo, enseñarle nuevos patrones motores, lo vamos acercando hacia la habilidad motora especial. Todas las habilidades motoras especiales se planifican previamente para saber con qué patrón motor trabajo y con qué habilidad motora básica desarrollo a mi alumno. Cada deporte, cada actividad deportiva pensada como fin, tiene su propia habilidad motora de base. Periodo de preparación general, periodo de preparación especial y periodo competitivo. La teoría dice que las capacidades motoras son de dos naturalezas. La que se relaciona exclusivamente al metabolismo de los músculos son las capacidades motoras condicionales, son las que nacen con nosotros. Y las que se refieren a lo esencialmente el movimiento, o sea, la construcción de ese movimiento y a la relación de ese movimiento con el espacio, son habilidades motoras, perdón, son capacidades motoras coordinativas. Dos tipos de capacidades motoras, condicionales y coordinativas. Una de ellas
condición de vida. ¿Bien? Ahora bien, las capacidades motoras son de dos tipos, decíamos. Capacidades condicionales y capacidades coordinativas. Una de ellas, capacidades condicionales, se fundamentan en el potencial metabólico y mecánico del músculo y sus estructuras anexas. Mientras que las coordinativas dependen de la capacidad de control y regulación muscular. El apunte les va a contar que dentro de las condicionales está la resistencia y sus manifestaciones, la fuerza y sus manifestaciones, velocidad y sus manifestaciones, y flexibilidad y sus manifestaciones. El concepto manifestaciones, que hoy lo vamos a ver un poquito con la fuerza, nace de la potencialidad de uso que tenemos de cada capacidad motora. Ustedes todo el tiempo para vivir usan las capacidades motoras, pero de acuerdo a cómo lo necesiten, la manifiestan. Por eso es que nosotros tenemos que clasificarlas o manifestarlas para poder entrenarlas, los entrenadores. Y después están esas famosas habilidades coordinativas, las que no nacen con nosotros, las que tenemos que ir adquiriendo y desarrollando a medida que va pasando el tiempo, y tienen que ver con diferenciación, acoplamiento, orientación, equilibrio, perdón, en cambio de dirección, ritmo. Vamos a ir trabajando con ellas de a una. No olviden que en este cuatrimestre trabajamos la fuerza y en el otro cuatrimestre trabajamos todas las demás. Lo que sí hay que saber es que las habilidades motoras más complejas, las que permiten alcanzar objetivos en el mundo del deporte o en el del ejercicio o el entrenamiento, requieren que los alumnos tengan muy desarrolladas todas las capacidades motoras. Todas, no una, ni dos, ni tres. Las capacidades motoras se desarrollan en general, aunque según el tipo de deporte que haga mi alumno o de fin que programe para él, una va a necesitar más desarrollo que otra. Vamos a empezar con la capacidad motora fuerza, que el pizarrón nos estaba esperando prácticamente. Es la primera capacidad motora, es la que vamos a trabajar ahora. Las otras las vamos a nombrar todo el tiempo, la vamos a ir manejando en los pizarrones. Nunca vamos a dejar de escribir en nuestros pizarrones de planificación que el entrenador piensa en todas las capacidades motoras cuando entrena a un alumno. Nunca vamos a dejar de escribirlo, así ustedes se van formando con esa idea y criterio. Los teóricos dicen que ustedes van a tener definiciones de dos autores, particularmente en la capacidad motora fuerza. Yo voy a usar una de ellas, que es la de Ejedus, que es un profesor de educación física argentino, formador de formadores. Ejedus plantea que es la capacidad de desarrollar tensión muscular. Van a tener ustedes también un autor que usamos en el apunte, que es Grosser, que él la relaciona más bien con superar o contrarrestar resistencias mediante una actividad muscular. Son conceptos, definiciones. Uno toma la decisión de elegir una para enseñarlo, para poder desarrollar la clase. Pero son todas importantes y obviamente todas con su base teórica. La capacidad motora fuerza es una capacidad que nosotros le llamamos madre en el entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Porque constituye una manifestación vital del aparato locomotor del ser humano. En los teóricos aprendemos que la capacidad de contracción del músculo es la que da nacimiento a todos los metabolismos humanos. Por eso es la capacidad que hace nacer todas las otras capacidades. Desarrollarla es muy importante. Y el objetivo general de desarrollo de la fuerza no tiene que ver solamente con la hipertrofia. Si el desarrollo de la fuerza excede a solamente un trabajo de estética. De hecho, el apunte va a desarrollar por qué entrenamos la fuerza. El subtítulo es Objetivos Generales del Desarrollo de la Fuerza, y lo tienen en el pizarrón aquí. Y por eso está escrito todo este esquema que está aquí también. Primero, dice que mejora la coordinación intra e intermuscular. Y para eso están estos gráficos, para que entiendan ese concepto, que también lo trabajamos en el teórico. Y también está el mismo gráfico en el teórico. No olviden que estamos en el área teórica práctica de la carrera y que el teórico lo comparten con técnicas, pero esta clase es exclusiva del entrenador. ¿A dónde está? Primero, para entenderlo de forma simple. ¿Qué significa coordinación intra e intermuscular? La coordinación intramuscular hace referencia a la capacidad, le va a decir el apunte, así yo les puedo explicar,
de reclutar mayor cantidad de unidades motoras del propio músculo. Aquí hay un músculo. En el teórico aprendemos que, vamos al otro pizarrón, que este es el músculo, ¿no? Este que está aquí. Aprendemos en el teórico que una unidad motora es una neurona motora más todas las fibras que inervan. Y ahí necesito mi dibujito, el que hago yo, el que lo van a tener siempre en el pizarrón. Fíjense, aquí hay una unidad motora. Este es el axón de una neurona motora y este es un paquete de fibras. Esto lo están estudiando en el área teórica, en expresión motora. Paquete de fibras. Cada redondelito que hay aquí dibujado de azul es un paquete de fibras, ¿ven? Miofibrillas y fibras. Y cada fibra tiene un axón. Esta neurona motora y todas estas fibras forman una unidad motora. En mi ejemplo un poco más grande, una médula espinal aquí, las neuronas motoras salen todas del asta ventral de la médula. ¿Ven? La médula se divide en dos, asta ventral y dorsal. Esto lo expliqué en el área teórica. Aquí están las neuronas motoras. Todas estas neuronas motoras que ustedes ven aquí, o sea, 3 de 4 que hay, 3, inervan a este músculo. ¿Mm? Cada uno de los redondelitos de mi gráfico son fascículos de fibras. Y las líneas más chiquitas son las fibras. Y este es el músculo agonista, por lo tanto, es el que se va a mover. ¿De qué depende la cantidad de tensión que va a generar este músculo? De la cantidad de neuronas motoras que usa. El apunte les va a contar, el teórico, que nacemos con entre 10 y hasta 100 neuronas motoras. Cuando uno tiene que generar poca tensión, el sistema nervioso recluta pocas neuronas motoras. Pocas. O sea, reclutar es usar. Usa pocas. Por ejemplo, este mismo músculo, si la cantidad de tensión que tiene que generar es baja, utiliza una sola. Si es media, utiliza 2, y si es máxima, utiliza 3. ¿Por qué máxima? ¿Por qué 3, perdón, para máxima? Porque 3 es todas las que tiene en mi gráfico. Si tuviera 60, bueno, entonces 20 más o menos sería intensidad baja. 40 intensidad media, 60 intensidad máxima o alta. Usar las unidades motoras genera un determinado nivel de tensión. La coordinación intramuscular es la capacidad que tiene el sistema nervioso de usar la mayor cantidad de neuronas motoras posibles para que este músculo se contraiga. Coordinación inter. La coordinación inter no solo sirve para el deporte, para saltar, para jugar un deporte, lo que fuera. Sirve para la calidad de vida también. Si mi oficinista se supiera sentar y levantar bien de la silla, tendría menos dolores lumbares, por ejemplo. ¿Y eso de qué depende? De la coordinación intramuscular. De la capacidad que yo en el gimnasio o en la clase le di a sus músculos a través del desarrollo de la fuerza, vuelvo, desarrollo de la fuerza, es un objetivo general, mejoré su coordinación intra. Para eso la ciencia del entrenamiento ha creado métodos que estudiaremos en su momento, obviamente. Ahora bien, la coordinación intermuscular hace referencia a la capacidad de la relación que hay entre un músculo agonista y un músculo antagonista. Volvemos a mi ejemplo anterior. Estamos hablando de la intermuscular. Fíjense que en mi gráfico, vuelvo a mi dibujo, tengo dos músculos, el agonista y el antagonista. Cuando llega la orden de que este músculo se contraiga, la misma orden del sistema nervioso le dice a la neurona motora del músculo antagonista que inhiba la tensión, por lo tanto que se relaja. Por eso se puede mover el agonista. En mi ejemplo del teórico les doy el ejemplo de la flexión de codo. Si es que yo tengo el codo extendido, o sea, la mano extendida, con la palma para arriba, y flexiono el codo, no solo se flexionó porque el músculo agonista, que se llama bíceps, se contrajo, sino porque el antagonista, que se llama tríceps, se relajó. Si no, no se podría flexionar el músculo agonista. Se llama coordinación intermuscular. Aquí lo dice, ¿ven? Hace referencia a la capacidad de relajar a los músculos antagonistas. Bíceps flexor de codo, tríceps extensor de codo. Aquí está. ¿Ven? Esa es entrenarlo. Los alumnos, sus movimientos son mucho más efectivos, sus movimientos son mucho más claros y se aprende más rápido cuando el entrenador, cuando desarrolla la fuerza, usan métodos que mejoran también la coordinación intermuscular de un alumno.
Por eso es otro objetivo del desarrollo de la fuerza. Se sentaría y separaría mejor nuestro oficinista. Utilizaría mejor absolutamente toda su anatomía si es que el entrenador arma buenos planes de fuerza. Obviamente también para un nadador, un corredor o un jugador de cualquier deporte. Pero me interesa mucho en esta clase que ustedes no crean que el desarrollo de la capacidad motora tiene que ver únicamente con la estética o con la hipertrofia muscular. No, es una capacidad madre y la usamos para vivir, para levantarnos de la cama, para alzar a nuestros hijos, para traccionar, para mudarnos. O sea, la fuerza se utiliza para todo. Una vez que el alumno mejora su coordinación intramuscular, que como verán aquí en mi gráfico, empieza en el cerebro, la fuerza siempre empieza en el cerebro, eso produce, por ejemplo, otro objetivo, economía de esfuerzo. Utilizar bien la masa muscular implica que el músculo gaste menor nivel de energía. Al haber menor desgaste, hace una economía de esfuerzo. Lo mismo que el cambio postural. El aumento de la musculatura de sostén, de hecho cuando estudiemos la fuerza vamos a estudiar un autor que se llama Tudor Bompa, que dice que se empieza a entrenar la fuerza por el centro del cuerpo, una ley de la fuerza, que es la musculatura del tronco, abdominales, lumbares, paravertebrales, glúteos. Todas ellas permiten que la persona tenga mayor disposición a cualquier tipo de postura, no solamente a las deportivas, porque también desarrolla su estabilidad. Las articulaciones se fortalecen igual que los tendones y crean estabilidad. Por eso también favorece la prevención y retroceso de algunas enfermedades. Obviamente el apunte es de entrenamiento, por lo tanto habla de enfermedades como la osteoporosis, o sea, algo que tenga que ver con el hueso, con las articulaciones, la artritis o la artrosis. Anquilosamientos, o sea que son pérdidas de movilidad. Pero la medicina ha avanzado muchísimo y no solamente esas enfermedades, el entrenamiento de la fuerza puede hacer, sobre todo, prevenir y retroceder. Hoy se sabe también que buenos niveles de fuerza evitan, por ejemplo, mucho ácido úrico en sangre, porque tiene que ver con la acumulación de aminoácidos, que el organismo de una persona que entrena fuerza lo utiliza para anabolizar el músculo, los huesos, los ligamentos y los tendones. Mejora mucho la actividad encefálica, porque ahí es donde se programa el movimiento. Mejora mucho a las neuronas sensitivas, que son las que desde afuera reciben la información que pasa por la médula. Mejora mucho el funcionamiento digestivo y fundamentalmente el desarrollo de la fuerza permite que la persona sea capaz de descansar mejor. El nivel de fatiga que crea la fuerza hace que las personas mejoren. Cuando nosotros queremos desarrollar la fuerza, los teóricos dicen, último tema que vemos hoy, que la fuerza se manifiesta y de acuerdo a sus manifestaciones hay tres tipos de fuerza o la podemos dividir en tres. Es muy simple, pero ya quiero que la vayan sabiendo para después empezar con cada una de ellas. Cuando ustedes manifiestan la fuerza lo pueden hacer de forma máxima o pura, lo pueden hacer en forma de fuerza-resistencia o de fuerza rápida, explosiva, potencia o veloz. Solemos decirle fuerza-potencia porque resume las demás, ahora explico. ¿Qué es la fuerza máxima? Es la máxima capacidad de tensión que puede generar un músculo. Esa es la fuerza máxima. El apunte habla de cómo se entrena y no quiero que quede como algo dicho al azar. La 1RM, que es la unidad a partir del cual se cuenta el porcentaje de carga, o sea que va a representar el 100%, se llama 1RM porque dice que es una repetición máxima. O sea, el ejercicio que voy a usar con el alumno, cargo la barra lo suficiente como para que el alumno solo pueda hacer una repetición. Y esos kilos que tiene la barra, por ejemplo, hago un press de pecho, le pongo 60 kilos y el alumno podía más. Le pongo 70 y el alumno podía más. Le pongo 80, hace una y dice no podría ninguna más. 80 kilos se convierte en el 100% de fuerza de mi alumno. Los teóricos dicen, vamos a volver sobre este concepto, que si yo quiero desarrollarle la fuerza máxima, tengo que usar como mínimo el 85% de esos 80 kilos para entrenar la fuerza del pectoral mayor. Insisto en el concepto de que vamos a volver. Solo explico qué es una repetición máxima para que relacionen con el porcentaje que les da el apunte de fuerza con el que se entrena. A la vez la fuerza máxima, que obviamente todos tenemos que entrenarla, el apunte les va a decir inclusive que decir fuerza es decir fuerza máxima, directamente,
Porque en el desarrollo de la fuerza máxima se le llama fuerza propiamente dicha, o sea, fuerza. Cuando digo a mi alumno necesita mejorar su fuerza, estoy hablando de su fuerza máxima. La fuerza máxima se subdivide a la vez. Tiene que ver con el nivel de intensidad que utilizo. Cuando para trabajar con la fuerza utilizo porcentaje de carga entre el 75 y el 85% de esa 1 RM, entonces se llama fuerza con hipertrofia. Vamos a volver sobre este tema cuando estudiemos un poquito más de teoría, pero tiene que ver con que este niveles de fuerza submáxima, como así se llaman, desarrolla más una de las dos áreas de la fibra, que es el sarcoplasma. Por lo tanto, el músculo crece más. La fuerza de resistencia es la capacidad de sostener la fuerza máxima un determinado tiempo, sobre todo un tiempo prolongado. Y a la vez, la fuerza potencia, rápida, explosivo, veloz, con la que también vamos a abrir, no olviden que vamos a estudiar de a una, todas, es la capacidad de realizar una tensión muscular en corto periodo de tiempo, pero a máxima velocidad. La relación de la velocidad con la fuerza es lo que se entrena aquí. Esas son las formas que tienen de manifestarse en su fuerza. Cuando ustedes se dan cuenta que la fuerza máxima solo la pueden usar muy poco tiempo, por ejemplo, cuando tienen que levantar algo que pesa mucho, lo levantan e inmediatamente lo sueltan, o lo trasladan, o lo apoyan. En cambio, algo que pese un poco menos, podrían llevarlo por más tiempo, y eso expresaría la fuerza de resistencia. Y si lo tienen que subir hacia un lugar para poder tirarlo hacia arriba, o sea, velocidad, potencia, requieren que el peso inclusive sea menor. Tres manifestaciones de la fuerza que usamos todo el tiempo. Cada vez que ustedes viven, manifiestan la fuerza, de una de estas maneras. Cuando levantan mucho peso como fuerza máxima, o fuerza pura. Cuando repiten muchas veces el mismo movimiento, es fuerza resistencia. Y cuando lo hacen mezclando la fuerza con la velocidad, se llama fuerza potencia, fuerza rápida, fuerza explosiva o fuerza veloz. Manifestaciones de la fuerza. Hemos empezado con la fuerza como capacidad motora y hemos llegado hasta sus manifestaciones. Van a recibir el apunte y un trabajo práctico para que puedan estudiar hasta este punto del apunte. Luego, creo que este apunte tiene 3 clases, seguiremos trabajando con ello. Que tengan un buen día. Gracias por la atención.